buenas tardes, qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana aquí en la UNAM Responde, en este que es una especie de altavoz del conocimiento, el quehacer y las actividades que lleva a cabo nuestra universidad desde muy distintos ámbitos y perspectivas. Hoy en la entrevista platicaremos sobre el fracking y el impacto ambiental en torno a esta práctica que se ha vuelto, pues eso, un hecho novedoso durante las últimas semanas. Como cada semana tenemos nuestro Golfo de México que esta tarde nos habla sobre historia y les contamos sobre una exposición en torno a mujeres y fotografía. Esto y mucho más durante los próximos minutos. Acompáñanos. El fracking o fracturación hidráulica es una técnica de extracción de gas natural y petróleo que, bueno, en los últimos años y más recientemente en los últimos meses ha surgido como una alternativa para la generación de las llamadas energías limpias, despertando, por supuesto, opiniones encontradas en torno al impacto ambiental y las implicaciones que puede ocasionar en un corto, mediano o largo plazo. Y para hablar sobre este tema, saludamos a nuestro invitado que conoce a detalle precisamente en torno al impacto ambiental y estamos hablando del doctor Luis Zambrano González, quien es investigador del Instituto de Biología de nuestra universidad y además quien recientemente fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno de nuestra Casa de Estudios. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Rosa, por invitarme. Pues una vez más, porque eres muy activo, estás presente en muchos temas, en muchas disciplinas, ya lo habíamos platicado en algún otro momento, y hoy el tema que nos tiene aquí es fracking. ¿Qué es lo que tenemos que saber sobre este tema, sobre esta práctica? Bueno, yo siempre he pensado que el fracking es como la última de las cosas que pueden hacerse para las energías fósiles. O sea, nos estamos acabando el petróleo, nos estamos acabando el gas, porque pues, es finito, ha sido finito y es finito. Y entonces esto yo lo equiparo como cuando uno se está acabando una malteada con un popote y de repente pues queda malteada entre los hielos y entonces uno le chupa así como para que quede, sacar lo último pedacito. Ese es para mí el equivalente de lo que estamos haciendo en el fracking. Ya se acabaron la forma fácil y entonces ahora lo que está sucediendo es que hay gas y petróleo entre las piedras. Y para poderlo sacar hay que meter mucha presión con agua y químicos, se rompe esa piedra en el subsuelo y entonces se libera tanto el gas como el líquido y entonces eso es lo que se puede sacar. El método, en términos generales, requiere de varias cosas que son completamente insostenibles. La primera es una utilización muy grande de agua, que el agua pues, la necesitamos para muchas cosas. Más quizá que el gas o el petróleo, que es lo que se está buscando con este método. Exactamente, más que el gas, que podríamos generar energía de otra forma. Y además esa agua tiene muchos químicos que pueden ser muy contaminantes. Y además, cuando se genera eso, el gas en general sale por distintas partes y muchas veces se junta con los acuíferos. Entonces, no solo estás sacando mucha agua, sino que estás contaminando el acuífero de mucha gente. Entonces, tiene muchísimos problemas el fracking, por los cuales no se puede llamar sustentable. De hecho, el último pedazo es, pues tarde o temprano se va a acabar. Claro. Y la definición real de sostenibilidad implica que nunca se va a acabar, o sea, tú puedes generar energía para ti, para tus hijos, para tus nietos y bisnietos. Aquí sabes que en 10 años ya no va a haber. Vamos a hablar, por supuesto, de la sostenibilidad o la sustentabilidad, pero dijiste algo primero muy importante de entrada, que es lo que nos preguntábamos al iniciar este programa, si es el fracking sustentable. Evidentemente no. Pero háblanos de los argumentos que utilizan quienes están a favor de esta práctica y por qué me parece, durante los últimos meses, lo han hecho parecer como la única alternativa para seguir generando ciertos tipos de energía, doctor. Bueno, la razón por la cual están ahora diciendo que puede ser sustentable es porque el fracking hace unos 10 años, utilizaba otro tipo de químicos y ahora estos químicos son un poco menos contaminantes, según ellos, porque además no se ha demostrado que sean menos contaminantes, pero la propaganda dice que sí son menos contaminantes, que las nuevas técnicas afectan menos, pero no dejan de afectar. El problema fundamental es que cuando hablan de sustentabilidad en realidad lo hacen de manera de propaganda, digamos. Es así como yo contamino mucho y ahora estoy contaminando un poco menos, entonces ahora le puedo llamar sostenible o sustentable, ¿no? Lo mismo ha pasado incluso el fracking antes cómo se generaba energía, bueno, con carbón.
Y entonces el carbón contaminaba mucho y esto contamina un poco menos, y entonces por eso le llamamos sustentable. Entonces no es cierto que sea sustentable cuando se compara con algo que contaminaba un poco o mucho más, porque esto sigue contaminando y afectando, pues ahora sí que nuestro futuro. Claro, y esto tiene todo que ver con las llamadas energías fósiles y las energías limpias. Cuéntanos sobre estas dos alternativas y formas de obtener lo que necesitamos. Bueno, digo, la humanidad siempre ha necesitado de energía. Como civilización requerimos de mucha energía. Hay tres grandes cosas que como civilización requerimos: agua, energía y alimentos. Si no tenemos agua, pues nos morimos de sed. Si no tenemos alimento, obviamente también tenemos una serie de problemas y al final de cuentas nos morimos de hambre. Y si no tenemos energía, particularmente para obtener los otros dos, también tenemos grandes problemas como civilización. Entonces la energía durante los últimos 100 años en general ha sido obtenida de energías fósiles. De hecho, eso generó básicamente que la civilización creciera de manera en la que ha venido creciendo. Las energías fósiles son una forma relativamente fácil de sacar y fácil de quemar para generar la energía que requerimos. Entonces, durante mucho tiempo las energías fósiles fueron las más importantes o las más llevaderas. Conforme nos vamos dando cuenta del cambio climático, que son a causa de muchas de las energías fósiles, o sea, pues nos damos cuenta que tenemos que potenciar las energías renovables que ya existían antes, pero que ahora necesitamos hacerlas de manera mucho más rápida. Las energías renovables pues son la eólica, la solar, la geotérmica, la de mareas, etcétera, que no generan un aumento de CO2 y que son un poco menos, diría yo, eficientes por la falta de investigación al respecto de ellas, pero que durante los próximos años se puede desarrollar mucho más para que sean bastante más eficientes y suplan lo que estamos obteniendo por las energías fósiles. Por supuesto, doctor, tu interés, tu visión, tu trayectoria nos lleva a estar hablando del fracking desde el punto de vista ambiental, ecológico, pero hay un montón de perspectivas que pueden estar encaminadas a este tema que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones económicas, con cuestiones incluso políticas. ¿Cómo poner en la balanza todos estos intereses para poder tomar, pues eso, decisiones que sean lo menos dañinas para la humanidad completa? Pues yo, la forma en la que yo siempre pienso qué es lo que, cuáles son las variables más importantes para tomar una decisión de este calibre, que a final de cuentas sí es muy complejo por las variables que tú estás considerando, yo lo pienso en el largo plazo. O sea, ¿cuáles son las variables que en el largo plazo van a salir beneficiadas o perjudicadas? Y cuando uno ve, pues la parte ambiental obviamente va a salir muy perjudicada. Particularmente el fracking destruye el suelo y destruye el lugar, y entonces rompes no solo con la cultura que está ahí, porque con los pueblos que están ahí, sino que también dejas un suelo completamente infértil y que no va a poder regenerarse pronto. Entonces, ambientalmente, pues es un gran problema. Económicamente, aumenta mucho la generación económica, o sea, el desarrollo económico del lugar cuando empiezas a usar el fracking, pero después de 10 años en particular, en este caso en México, ya no es tan importante y empieza incluso a bajar para los próximos 15, 20 años. Entonces, en el largo plazo no va a ser muy útil que digamos. Y finalmente, considerando todas estas cosas, considerando también la soberanía energética, pues la soberanía energética que tanto nos importa, por múltiples razones, tanto culturales como históricas como económicas, pues tampoco va a ser muy beneficiada en los próximos 15 años, porque de todas maneras vamos a requerir de otro tipo de energías, de otro tipo de generación de energías en el largo plazo. ¿Quiénes y cómo tendrían que estar discutiendo sobre estos temas? Es decir, los actores que están involucrados en esta toma de decisiones, por ejemplo, en nuestro país, con respecto a lo que te refieres, de las necesidades, la soberanía y el impacto ambiental, por decirlo menos. Pues mira, dentro de este grupo de personas que deberían de estar trabajando sobre este tema, obviamente están los ecólogos, la gente incluso o sea, los pueblos tienen que estar bien representados, las personas que pueden estar sufriendo o siendo beneficiadas por este tipo de actividades, obviamente economistas, obviamente ingenieros, obviamente antropólogos también, o sea, que puedan darle una visión, ingenieros químicos, para entender qué es lo que está pasando con las distintas sustancias, etcétera. Si juntamos a todos, creo que lo más importante no es tanto quién está
sino que el peso específico de cada uno de estos sectores esté relativizado a partir de la importancia que tengan. A mí me importa más tener un desarrollo económico rápido, pero luego perderlo, o me importa más que mis hijos o mis nietos o mis bisnietos tengan un ecosistema que pueda permitirles sobrevivir. Y entonces, con base en eso, tengamos la toma de decisiones a partir de estas visiones generales, porque por lo general podemos tener este grupo de personas, pero lo que se impone por lo general es la parte económica, ¿no? El desarrollo económico de corto plazo. Claro, y en este sentido me estoy pensando en si hay zonas más vulnerables, particularmente en nuestro país, y cómo impacta en las cuestiones sociales de forma inmediata, además. Sí, obviamente sí hay zonas más vulnerables, o sea, sobre todo, bueno, ahora con el cambio climático, por ejemplo, todas las zonas costeras son infinitamente más vulnerables, no solo para las personas que viven ahí, porque los huracanes pueden afectar muchísimo, sino también incluso para este tipo de infraestructura. Y pongamos Dos Bocas como ejemplo claro. Dos Bocas destruyó mucho la comunidad, incluso hay problemas ahora porque hay una escuela pegada barda con barda y eso está afectando mucho a los niños, etcétera. Pero no solo eso, Dos Bocas es probablemente de las infraestructuras que más rápido van a desaparecer con el respecto al cambio climático. Entonces, también no vale mucho la pena, por ejemplo, invertir muchos millones de pesos para hacer ese tipo de obras en donde son mucho más vulnerables. Ahora, discutir también un poco esto de dónde es más vulnerable o dónde es menos vulnerable o dónde se podría hacer y dónde no, tampoco es muy útil o también tiene sus peligros. Por ejemplo, si uno piensa en bueno, esta zona es muy vulnerable, es muy importante, pero esta zona es un poco menos importante. Entonces están empezando a generar lo que se llama zonas de sacrificio, que es así como a mí no me importa que esta zona se destruya porque pues, es menos vulnerable, hay menos gente o pues no me interesa tanto. Un impacto menor, pero a fin de cuentas termina habiendo un impacto. Estoy pensando en una imagen que es una escena importante de la película de Vinizar reciente de Juan Carlos Rulfo, que habla de una comunidad en particular de Oaxaca, en donde justamente hay un daño importante en muchísimos sentidos y terminas enterándote, al menos a mí me pasó, en el cine y no en las noticias, porque justo no tiene un impacto mayor debido al número de habitantes, a la región en donde está ubicada, y es desastroso por decirlo menos. Y ese es el problema, no podemos poner ninguna zona de sacrificio porque, pues aunque sean 3 personas o una comunidad de muy poca gente, pues tiene la misma importancia que la Ciudad de México, por cultura, porque pues no vale menos esa gente que lo que valemos nosotros, etcétera, ¿no? Y teníamos que pensar en este sentido también, yendo hacia el final de la entrevista, en pensar en México como un país mega diverso y lo que esto implica en cuanto al fracking, doctor. Exactamente, y ese es el otro factor que obviamente es lo que a mí más me pega por razones de donde yo estudio, de yo trabajo, pero efectivamente, o sea, no solo el fracking afecta de manera directa en la zona en la que se está llevando a cabo, destruyendo el ecosistema donde está. Su efecto indirecto es pues, mantener esta visión de que las energías fósiles son lo más importante para nuestro desarrollo, lo cual está generando cambio climático, lo cual está destruyendo otros ecosistemas. Un ejemplo clarísimo es el sargazo, que también ha sido uno de los problemas últimamente que hemos tenido. El sargazo no está directamente relacionado con el fracking, pero de manera indirecta el aumento de CO2 que produce el fracking hace que haya un aumento de sargazo, lo cual está destruyendo pues, nuestro Caribe mexicano, donde incluye cosas ecológicas como toda la costa y además cosas económicas, porque toda la industria hotelera está sufriendo bastante por esto. Y a veces nos cuesta trabajo como generar estos vínculos de los efectos del impacto y las implicaciones, y en este sentido, para terminar, justo me gustaría que nos hablaras del fracking y el cambio climático, que es un tema, o son 2 temas vigentes, latentes, que podrían estar desconectados y tienen todo que ver. Sí, es muy curioso, pero el cambio climático es una de esas lecciones que estamos aprendiendo como humanidad que surgen a partir de pasarnos mucho de lo que hemos querido extraer a la naturaleza. Y nos lo está demostrando de manera global. Estas cosas que cuesta trabajo juntar los puntos, el cambio climático nos está ayudando mucho a juntar esos puntos, lo cual es una desgracia en términos del futuro. ¿Qué es lo que nos está enseñando el cambio climático? Que debemos de modificar mucho nuestras actitudes, nuestro tipo de desarrollo e incluso nuestra cultura.
Sin embargo, seguimos reacios a hacerlo y seguimos manteniendo nuestra visión en las energías fósiles. Entonces, creemos que las energías fósiles, de alguna manera, están muy atrás de nuestras cabezas, pueden ser infinitas. Y entonces el fracking es la consecuencia de esto. El fracking, a final de cuentas, es promover energías fósiles en el corto y mediano plazo. Se van a acabar, además. Entonces, lo triste es que en lugar de estar pensando en invertir mucho financiamiento en promover las energías renovables que no generan el CO2 para el cambio climático, estamos invirtiendo mucho en el fracking que aumenta el CO2 y que entonces genera el cambio climático, que ya lo estamos viviendo. O sea, el sargazo es un ejemplo, pero estamos viendo las olas de calor que están matando a mucha gente, tanto en Europa como en Estados Unidos, los incendios, y en México en particular. Algo que me preocupa mucho y que no se ve es la pérdida de cultivos por sequías. Perdimos hace 2 años el 50% de nuestros cultivos por sequías. Entonces, estamos hablando de seguridad alimentaria también, que estamos perdiendo por creer tener un poco de seguridad energética. Es importantísimo ponerlo en la balanza. Y para terminar, ¿cuáles son los panoramas o las experiencias, digamos, a nivel internacional en este tema del fracking, mal llamado sustentable, obviamente? Bueno, yo lo que veo a nivel internacional es que hay continentes enteros en que ya está prohibido. Por ejemplo, en prácticamente toda Europa el fracking está prohibido. Y están impulsando mucho las energías renovables, como para compensar, ¿no? Hay países como Estados Unidos que no solo lo permiten, sino que lo impulsan. Un poco otra vez en esta visión de, sobre todo en la administración de Trump, claro, que no creo en el cambio climático y no me importa y voy a seguir haciendo negocio con lo que sea hacer negocio, que Estados Unidos, mucho del negocio y mucho del desarrollo ha sido justamente a partir de las energías fósiles. Entonces, a nivel internacional están como estas 2 o 3 posiciones y creo que México debería de aprender de estas diferentes tipos de posiciones, sobre todo ahora que pues uno dice, no, pues las administraciones están buscando sobre todo pensar en las personas que tienen menos capacidad económica. Y el fracking es exactamente lo contrario a pensar en las personas que tienen menos capacidad económica. Pues aprender de estas experiencias internacionales, pero también de quienes día a día están trabajando en los entornos y que nos hacen ver más allá de lo que puede ocurrir en el aquí y en el ahora con estos intereses comerciales. Doctor Luis Zambrano, del Instituto de Biología de nuestra universidad y muchos cargos más. Muchísimas gracias por estos minutos, por esta información que nos llevaremos y ojalá muchas más personas se la lleven también a casa para reflexionar en torno a estas prácticas. Muchísimas gracias a ustedes y ya saben que aquí estamos para platicar de estos temas. Ya se me ocurrió otro tema, doctor, te lo voy a platicar enseguida. Y bueno, vamos con otro tema. Ahora les cuento sobre una oportunidad para conocer y entender, por ejemplo, cómo es que las mujeres documentan su entorno en diferentes contextos y momentos de nuestra historia. Se trata de Miradas de Mujeres sobre la Fotografía, una exposición que reúne las trayectorias de Paulina Lavista, Cristina Kahlo y Verónica Rosales, junto con imágenes históricas del acervo o del archivo Casasola, que fueron seleccionadas por Vania Casasola. Se trata de una muestra que puede visitarse en el Centro Cultural y de las Artes Tlalpan, mejor conocido también como Casa Frisac, y está abierta hasta el próximo 10 de septiembre. Aprovechen esta oportunidad y hagan este recorrido por 4 estilos diferentes y también por 4 intereses diferentes que nos ofrecen ángulos en torno a personajes, momentos y escenarios de la vida cotidiana a través de también diferentes generaciones para mostrar la vida cultural y social de nuestro país. La entrada es libre de martes a domingo. Quizás te has preguntado cómo es que el ejercicio trae múltiples beneficios a nuestro organismo y hoy el doctor Carlos Rosales nos cuenta sobre cómo se refleja, por ejemplo, en el sistema inmunológico. Muy buenas tardes. Se sabe que hacer ejercicio es benéfico y que el hacer ejercicio reduce el riesgo de tener enfermedades del corazón, de desarrollar diabetes e incluso tener mejor capacidad cognitiva. Pero ¿cómo es esto?
Realmente no sabemos cómo el ejercicio mejora estas condiciones, pero un estudio realizado en la Universidad de Harvard nos da algunas pistas. En este estudio se tomaron ratones que hacían ejercicio regularmente y los compararon con ratones que no hacían ejercicio. Analizando qué pasa en los músculos de los ratones, se encontró que cuando los ratones hacen ejercicio regularmente, hay un aumento de la inflamación en los músculos de los ratones, pero también se encontró que hay un aumento en las células especiales del sistema inmunológico, las células llamadas T reguladoras, que controlan esa inflamación y reducen el daño. Esto solo se vio en los ratones que hacían ejercicio regularmente. Esto quiere decir que al mismo tiempo que se hace ejercicio y se estimula la inflamación, el sistema inmunológico la controla. Y esto hace que esos efectos benéficos puedan extenderse a todo el cuerpo. No sabemos si esto exactamente pasa en los humanos, pero nos da indicios de que el ejercicio es benéfico a través del sistema inmunológico, porque la acción de las células T reguladoras controlan la inflamación. Esperemos que así sea y otros estudios lo confirmen, pero mientras, hacer ejercicio regularmente es siempre una buena idea. Cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. Esta entrega de nuestro Golfo de México nos habla de historia, soberanía y resistencia para explicarnos, por ejemplo, los motivos por los que el puerto de Veracruz ha sido reconocido en al menos 4 ocasiones. El 4 veces heroico Puerto de Veracruz. Dentro de nuestro Golfo de México hay una joya histórica que es el único lugar de todo México con la distinción de 4 veces heroico, el Puerto de Veracruz. Durante el siglo XIX, diferentes acontecimientos le valieron el honorífico título de heroico en 3 ocasiones y uno más a principios del siglo XX. San Juan de Ulúa ha sido protagonista en estos 4 episodios de defensa de la soberanía nacional. El primero se llevó a cabo cuando México apenas comenzaba a llamarse nación. Un grupo de españoles que seguían resistiendo a la independencia atacaron el fuerte de San Juan de Ulúa, pero fue defendido bajo órdenes del presidente Guadalupe Victoria. El 18 de noviembre de 1825, los colonos españoles fueron derrotados y abandonaron México. La segunda H acontece en el episodio que conocemos como la Guerra de los Pasteles, cuando el gobierno francés reclamó a México una indemnización por los daños sufridos en locales comerciales de franceses durante el conflicto de la guerra con Texas. El 27 de noviembre de 1838, el ejército mexicano, al mando de Antonio López de Santana y Mariano Arista, defendieron al puerto de los ataques de la Armada francesa. Fue durante este episodio que el general López de Santana perdió parte de una pierna. El tercer conflicto sucedió casi 10 años después, en 1847, cuando Estados Unidos invadió el territorio mexicano con claras intenciones expansionistas. La guerra de intervención inició con el ataque al fuerte de San Juan de Ulúa, nuevamente, el cual fue una vez más defendido con valentía, aunque el ejército norteamericano logró avanzar hasta ocupar la Ciudad de México. Tiempo después, el gobierno mexicano reconoció la valentía de la resistencia veracruzana, otorgando la tercera condecoración heroica. Finalmente, durante la Revolución Mexicana, el puerto de Veracruz fue escenario de otra invasión de tropas norteamericanas. El gobierno de Estados Unidos, que no reconocía al entonces gobierno de Victoriano Huerta, quería evitar la llegada de un cargamento de armas para las líneas huertistas. Con el pretexto del incidente de Tampico, invadieron el puerto el 21 de abril de 1914 y fue defendido por los cadetes de la heroica Escuela Naval Militar y grupos de civiles, motivo por el cual se otorgó por 4ª ocasión a la ciudad costera el título de heroica. ¿Cómo no reconocer la defensa de uno de los puntos más estratégicos de la historia de México? El puerto de Veracruz ha visto nacer a muchas culturas y llegar a mucha gente que formó parte de las culturas existentes y también ha sido defendido ante invasiones extranjeras. Sus distinciones heroicas nos recuerdan la importancia de la defensa de la soberanía nacional y su historia nos recuerda la riqueza que existe en el Golfo de México.
Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y también los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Gracias, por supuesto, a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM y también desde el máster. Y los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen mañana, 2:30 de la tarde, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.